Muy buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a la conceptualización de los contenidos de esta semana. Para esta semana vamos a ver el diseño metodológico, la definición y operacionalización de hipótesis y el cronograma. Vamos a empezar a desarrollar estas tres temáticas en este video y como saben pues les voy a subir también el contenido y los ejemplos en la plataforma. Veamos qué es el diseño metodológico. Pues dice que es el plan o la estrategia concebida para obtener la información que se necesita para responder al planteamiento del problema. Entonces, el diseño metodológico sirve precisamente para responder al planteamiento del problema. La estrategia está definida por el propósito de la investigación, por los objetivos, por las fuentes de información y por la manipulación o no de las variables. ¿Dónde se encuentra esto? Pues en el planteamiento del problema nosotros vamos a saber qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Vamos a ver cada uno de los criterios que se mencionaron. Si se acuerdan de la tipificación de las investigaciones, en el periodo pasado se tipificaban las investigaciones en base a esos criterios, ¿verdad? Y a otros. Pero estos son los criterios base. Entonces, ¿qué incluye el diseño de la investigación? O sea, incluye esos criterios que se mencionaron e incluso se habla también de la prolongación en el tiempo y de otros criterios más. Bien, lo primero que se debe hacer es definir si se va a hacer una investigación documental, una investigación de campo o una investigación experimental. ¿De qué dependerá esto? Va a depender del propósito, de los objetivos, de las fuentes y de si es necesario o no manipular las variables. ¿Cómo voy a recolectar los datos? ¿De qué manera los voy a obtener? ¿Cómo va a ser el muestreo? Y otros componentes del proceso de investigación son distintos en función del propósito de la investigación. O sea, si la investigación es básica, es una forma de hacerlo, o si la investigación es aplicada, es otra forma de hacerlo. O sea, si yo voy a hacer una investigación básica, tengo que ver cuáles van a ser mis principales fuentes de información. ¿Van a ser documentales o campos? O de campo, etc. Luego, habrá que especificar el nivel de la investigación, que es el grado o profundidad con que se realizará el estudio. En este caso, pues tenemos exploratoria, descriptivas, explicativas, etc. Este nivel de la investigación, recuerden que se desglosa de los objetivos de la investigación. Al nivel de la investigación también se le denomina alcance o grado de profundidad con que se quiere llegar con la investigación. Y por eso es que se tiene exploratoria, descriptiva, explicativa, correlacional, analítica, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de los objetivos de mi investigación, así será el grado de profundidad. Posteriormente, también conviene especificar qué método se seguirá, si será cualitativo o cuantitativo. Lo mismo que he venido repitiendo en las anteriores diapositivas es que va a depender todo esto del propósito, de los objetivos, de las fuentes o si habrá manipulación o no de las variables. Recuerden que si yo estoy hablando de datos que se van a contabilizar, si yo voy a hacer, por ejemplo, una investigación correlacional, yo necesito datos contables, números para relacionar una variable con otra. Entonces yo necesito hacer una investigación cuantitativa. Si yo voy a ocupar fuentes documentales, ¿qué fuentes documentales van a ser? Van a ser estadísticas. Entonces, si son estadísticas, son datos cuantitativos. Bien, ahora,
Una vez definido el método, se requiere de elegir los procedimientos específicos que lo hagan operativo. A estos procedimientos se les denominan técnicas e instrumentos. O sea, si yo hago una investigación cuantitativa, hay técnicas específicas para este tipo de investigaciones. Y si yo hago investigaciones cualitativas, también hay técnicas específicas para este tipo de investigaciones. Recuerden, el diseño depende de las fuentes de información también. Si solo contamos con fuentes secundarias o documentales, o también es necesario generar nuestros propios datos o generarlos de fuentes primarias. Entonces hay que elegir qué técnicas y qué instrumentos me van a permitir generar esa información que se necesita para la investigación. Y acá en este cuadro vemos cuáles son las principales técnicas y los principales instrumentos, sus ventajas y desventajas, partiendo de los enfoques o de los métodos. O sea, si usted elige, por ejemplo, un método cuantitativo o un enfoque cuantitativo, puede ocupar la encuesta o puede ocupar un análisis documental a través de fichas que tienen una lista de cotejo donde se obtienen puntos a partir de las observaciones obtenidas. También tiene que dentro de los enfoques o métodos cualitativos tenemos las entrevistas. Esa es una técnica. ¿Qué instrumento puede utilizar? Una guía de entrevistas, o sea, un listado de preguntas que van a ser su guía, con las cuales usted va a entrevistar a los individuos que le van a dar la información. Luego tenemos que el análisis documental puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo, dependiendo de lo que usted obtenga al final. Si usted obtiene datos cuantificables o tiene datos que son características o atributos que no los puede cuantificar, no los puede contabilizar. Bien, por último, dice que el diseño va a depender también, en el diseño también se debe especificar qué población y qué muestra se va a seguir. Recuerden que nosotros ya vimos el concepto de población y ya vimos el concepto de muestra en el periodo pasado. Entonces, si yo voy a elegir una población, ¿quiénes van a ser? Van a ser individuos, van a ser hospitales, van a ser niños, van a ser escuelas, y dentro de esas escuelas, ¿cuáles van a ser? Solo 10 escuelas, todas las escuelas, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces, recuerden que en una misma investigación pueden incluirse 2 o más diseños y esto va a depender siempre de los objetivos de la investigación o del planteamiento del problema. O sea, yo necesito ver qué diseño me va a permitir responder a mi pregunta de investigación. Ahora vamos a ver la operacionalización de variables o de hipótesis. ¿Qué es la operacionalización de variables o de hipótesis? Es básicamente reducir una variable, pasar de teórica a un concepto medible, pasar del dato al hecho, pasar de un concepto abstracto a algo concreto. O sea, básicamente es reducir una variable a un concepto que era algo abstracto a un concepto más concreto que lo puedo medir. Entonces, para operacionalizar una hipótesis o una variable, lo primero que se debe hacer es identificar la o las variables dentro de la hipótesis. Recuerden que puede haber más de una. Mínimo tiene que haber una variable, un concepto que yo voy a medir. Por ejemplo, percepción sobre la calidad de vida de los ancianos. ¿Qué voy a medir?
la calidad de vida. O sea, eso es lo que voy a medir. Índice de masa corporal en niños. ¿Qué voy a medir? El índice de masa corporal. Bien. Luego hay que definirla conceptualmente, después definirla operacionalmente y después explicar cómo se va a medir. Y aquí pueden ver ustedes los ejemplos. Para identificar las variables, en esta hipótesis que dice a mayor consumo de alimentos azucarados, mayor presencia de caries dental en niños menores de 10 años, la variable 1 es el consumo de alimentos con azúcar o alimentos azucarados. La variable 2, presencia de caries dental en estos niños. O sea, esas son las dos variables. En este caso es una hipótesis correlacional, ¿verdad? Porque estoy relacionando una variable con la otra. Luego, a partir de estas variables, voy a definirlas conceptualmente. En este caso, yo para el ejemplo elegí definir dos conceptos para que quedara claro. ¿Qué va a ser para mí alimentos con azúcar y qué va a ser caries dental? Y yo ocupé el diccionario de química aplicada y el artículo de Palomer Leonor, que se llama caries dental. Entonces, alimentos con azúcar, según el diccionario de química, son todos aquellos alimentos que contienen glucosa, galactosa, fructosa, sacarosa, etc. Y la caries dental, pues el proceso localizado que se inicia de la erupción dentaria. Bueno, ahí está el concepto, ¿verdad? De caries dental y de consumo de alimentos con azúcar. Y como pueden ver ustedes, ahí está especificado de dónde fue tomado este concepto. El primer concepto, que es el consumo de azúcar, tiene el número 1, porque yo estoy ocupando el formato de las normas Vancouver para citación, y el concepto de Palomer Leonor tiene el número 2, porque yo estoy ocupando en este caso, pues, sigo ocupando el mismo concepto y es la identificación 2. Yo voy en orden. Recuerden que para cuando hacen la citación de las normas Vancouver, deben ir en orden, en el orden de la cita, ¿verdad? Y como aquí solo tengo 2, las identifico con el 1 y con el 2. Bien, ahora vamos a ver el paso 3. El paso 3 es definir la variable operacionalmente, o sea, es decir, cómo la manera o cómo la voy a observar y cómo la voy a medir. Recuerden que teníamos esas dos variables. La primera, consumo de alimentos con azúcar. Y la variable 2, caries dental. Ok. Yo voy a medir la variable 1 en los niños menores de 10 años que consumen más de 50 gramos al día de alimentos con sacarosa y glucosa. No incluí los demás compuestos químicos que decía en la definición conceptual. O sea, yo voy a medir esta variable únicamente con el consumo de alimentos con sacarosa y con glucosa. Y tengo una medida específica, más de 50 gramos al día. O sea, si el niño mide más de 50 gramos, para mí va a ser un niño que consume alimentos con azúcar. Luego tengo la variable 2, caries dental. Voy a medirlo en niños menores de 10 años que presentan caries dental en uno o más dientes secundarios. O sea que no son los de leche. ¿Y cómo lo voy a medir? A través del índice de CPOD, que es el índice de caries dental.
que se ocupa para medir la caries dental. Acá se me olvidó citarlo, pero ustedes pueden buscar en los libros de odontología, que es el índice de CPOD, y es un índice para medir precisamente la caries dental. Entonces yo aquí estoy especificando cómo lo voy a medir, lo voy a hacer a través del índice CPOD, o sea, puedo decirlo que lo hago de otra manera, pero yo lo estoy diciendo que es el índice de CPOD. Ahora, explico cómo se mide. En este caso consiste en explicar la característica concreta, observable y medible de la variable. A esto se le suele llamar el indicador. O sea, estos son los indicadores. Bien, de la variable 1, consumo de cereales a base de maíz y trigo, consumo de chocolates, consumo de pasteles, consumo de bebidas carbonatadas, como gaseosas, jugos enlatados o envasados. Y la variable 2, lo que yo voy a observar y a medir es que el índice de CPOD sea mayor a 4.4. Si ese índice me resulta así, entonces es un niño que tiene caries dental.